Saludos amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos ahora el Tribunal de la Tarde, el programa predilecto de todos ustedes. Como siempre, estamos en vivo de 6 a 7 a través de Coral 8 de Tricón. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía prestada. Hoy es martes, estamos a 6 de marzo, año 2018. Buenas tardes a Mildred, Elizabeth, Charlotte y Beltret y a Susi Aquino Gotrot de Mejía, como debe ser. Bueno, yo estoy feliz de estar cada martes en este espacio, que nos ha permitido pues ganarnos un sitial especial en nuestra audiencia. Y la respuesta cuando algunos preguntan si existe algún secreto es sencilla. Es que el equipo de producción, el equipo de conducción, pues siempre está enfocado en brindar lo mejor de sí con los temas de mayor actualidad y sobre todo las informaciones más importantes. Susi. Muchísimas gracias, yo feliz de estarles acompañando en este día y por supuesto pues aportando a lo que también decía Mildred. Este equipo de producción se preocupa, así como nosotros en la conducción, por aportar lo mejor de nosotros, por también traer todo ese engranaje de Medios Jumarpo en buscar los mejores invitados, platos fuertes para cada programa, personas preparadísimas en cada una de sus áreas. Y hoy vamos a tener una invitada de lujo, y es que la politóloga Rosario Espinal ya está en nuestros estudios y va a estar conversando de muchísimos temas de interés político en nuestro país. Así es, así es. En breves minutos estaremos conversando con ella, con Rosario Espinal. Miren, señores, brevemente, porque el tiempo apremia, compartir esta información con todos ustedes y otra información que nos sorprende porque ya es tan cotidiano uno encontrarse con informaciones como esta que da hasta pena decirla. Miren, ustedes saben que se ha zarandeado en esta semana el apresamiento de uno de los principales jefes de una banda que funcionaba pues en el Distrito Nacional y que tenía como secuela el sicariato, el tráfico de drogas y entre otros delitos mayores. ¿Qué pasa? Que varios integrantes de esta banda habían sido, dos por lo menos, habían sido condenados a 20 años de prisión en el 2015. Óigase bien. 2015. Por lo menos dos de estos integrantes de esta banda habían sido condenados a 20 años de prisión. Un tribunal de la República Dominicana lo había condenado, pero ellos estaban sueltos. Qué bien. No sé cómo, pero estaban yo de verdad tengo la curiosidad a ver a través de cuál mecanismo legal, porque de 20 años y esto hace ya 2 años. No lo hay. No hay, entonces no hay hay mecanismo. Como ni los siquiera presos por buena conducta. No, primero por el tipo de delito que es. Ahí ya lo que sería, y tiene que llegar a la mitad de la pena. Claro. Y que tiene que ser un juez competente. O sea, entonces hay que especificar, y creo que es un dato interesante para que la Procuraduría, el sistema de justicia nuestro, pues explique qué hacía este señor. ¿Usted recuerda cuando qué hacía este señor en la calle? Asaltaron usted recuerda, no hace mucho, en el 2016, asaltaron la defensora del pueblo, sí, a claro. Zoila Martínez Guante. Sí. La despojaron de su vehículo, sí, y el vehículo fue encontrado en Haití, ya para desguazarlo. Entonces, pero ese por lo uno menos, de esos mira, ese por lo participó menos, en ese atraco. Óyeme, por lo menos el vehículo lo encontraron en Haití. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Por de quién era el propietario. ¿De quién se trata? Eso sirvió como un catalizador para el tema de la búsqueda, de darle y esto. Pero aquí el carro que se roba, usted lo encuentra por partes con suerte, lo encuentra por partes en la 20. Sí, pero tiene que y comprar eso, la pieza suya. No, pero ¿cómo usted va a armar el carro? Usted lo que puede decir, esa era mi puerta, más nada, claro, solamente. Si y la reconoce. Y entonces el que está ahí vendiendo. O está pintado. No, el que está ahí vendiendo dice, bueno, pues es el problema tuyo. Yo lo que te puedo hacer un descuento. No, espérame, no. Lo de interesante 20 pesos, de eso 30 es pesos, 500 que se investigue, que se investigue. Que tiene ya.
que se investigue quiénes son los dueños de esas tiendas. Señores, de esas tiendas de repuestos. Increíble. Eso es porque increíble. Tú tienes una oficina, tú tienes que pagar anticipo, tú tienes que pagar una serie de asuntos, entonces esos están manejados por la informalidad. Y por eso cuando el gobierno dice de que el Estado deja de recaudar, no recuerdo la cantidad exacta de los millones por el comercio informal y la evasión, pero es que va de enfrente a sus propias narices. Al menos nosotros, los dominicanos, merecemos una explicación por parte de las autoridades de la República Dominicana. El país necesita que le expliquen bajo qué modalidad salieron estas personas presos a 20 años de prisión y estaban ya en las calles, estaban en libertad y no estaban arrepentidos ni jugando domino en una esquina. No, estaban delinquiendo, haciendo lo que ellos saben hacer. Su expertise. ¿Y a qué van para la calle? ¿A seguir delinquiendo, Dionisio? Porque ellos no van a ir a rehabilitarse, mucho menos pues no habiendo cumplido, como bien señala Mildred, ni siquiera la mitad de la pena. Y por supuesto en este tiempo no han pasado por un proceso de reformación y de readecuación de su conducta para la reinserción en la sociedad, ¿no? Ya hemos dicho en este programa que muchas de nuestras cárceles lo que son es una universidad para la tecnificación y la profesionalización del crimen y la delincuencia, y si no duran allí pues ningún tiempo para probar si realmente se tecnificó la delincuencia o se lograron reformar, y a los 2 años están en la calle haciendo las mismas prácticas, y cuando viene a ver peor de cómo las hacían antes de haber sido sometidos, ¿qué podemos esperar? Así la es. pena en sí misma tiene 3 fines: rehabilitar, readaptar y reinsertar. Y nuestro sistema carcelario ha sido la gran vergüenza de los siglos. No son adecuados para ninguna de las 3. Entonces, no la cumplen. Vamos a disfrutar ahora, pues, a propósito de que hoy se celebra el día de nacimiento de Gabriel García Márquez, el laureado escritor colombiano más importante, ¿no? Vamos a un resumen que preparase nuestra compañera Susi Aquino. Un día como hoy, pero hace 91 años, nació Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez. Fue un escritor, guionista y editor, además de periodista colombiano nacionalizado mexicano, que en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito, o también conocido como Gabo. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico, y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 60 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Y es precisamente gracias a la misma que inicia su notoriedad mundial cuando se publicó en junio de 1967 y en una semana vendió 8,000 ejemplares. De allí en adelante el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500,000 de copias en 3 años. En 1969 la novela ganó el premio Scienziano Aprecia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. 2 años después le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Neustadt. Y en 1971 Mario Vargas Llosa publicó un libro acerca de su vida y obra. Para contradecir toda esta exhibición, García Márquez regresó simplemente a la escritura. Decidido a escribir acerca de un dictador, se trasladó con su familia a Barcelona, España, que pasaba sus últimos años bajo el régimen de Francisco Franco. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor, como por sus posturas políticas. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue bastante conocida en el mundo literario y político, y es que esta popularidad de su escritura también condujo a estas amistades con poderosos líderes, incluyendo el expresidente cubano Fidel Castro antes mencionado. Esta amistad ha sido analizada en Gabo y Fidel, retrato de una amistad.
También en una entrevista con Claudia Dreyfus en 1982 dice que su relación con Castro se basa fundamentalmente en la literatura. La nuestra es una amistad intelectual. Puede que no sea ampliamente conocido que Fidel es un hombre culto. Cuando estamos juntos hablamos mucho sobre literatura, dijo Gabriel García Márquez. Algunos han criticado a García Márquez por esta relación. El escritor cubano Reinaldo Arenas en 1992 en sus memorias Antes que anochezca señala que García Márquez estaba con Castro en 1980 en un discurso en el que este último acusó a los refugiados recientemente asesinados en la Embajada de Perú de ser chusma. Arenas recuerda amargamente a compañeros del escritor homenajear por ello con hipócritas aplausos a Castro. También debido a su fama y a sus puntos de vista sobre el imperialismo de Estados Unidos fue etiquetado como subversivo y por muchos años le fue negado el visado estadounidense por las autoridades de inmigración. Sin embargo, luego que Bill Clinton fuera elegido presidente de la nación norteamericana, este finalmente le levantó la prohibición de viajar a su país y afirmó que 100 años de soledad era su novela favorita. En 1981, el año en el que fue concedida la Legión de Honor de Francia, regresó a Colombia de una visita con Castro para encontrarse una vez más en problemas. El gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala lo acusaba de financiar al grupo guerrillero M-19. Huyendo de Colombia, solicitó asilo en México, donde hasta su muerte continuaría manteniendo una casa. Desde 1986 hacia 1988, García Márquez vivió y trabajó en México, La Habana y Cartagena de Indias. En 1987 hubo una celebración en América y Europa del 20º aniversario de la primera edición de 100 años de soledad. No solo había escrito libros, también había terminado escribiendo su primera obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado. En 1988 se estrenó la película Un señor muy viejo con unas alas enormes, dirigida por Fernando Vigrí, adaptación del cuento del mismo nombre, para lo cual tuvo la oportunidad de convivir varios meses con el escritor y su mujer en su casa de Bogotá. Hoy recordamos que hace 91 años nació el gran escritor de América Latina, Gabriel García Márquez. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está, tal y como le habíamos anunciado en el principio del espacio, aquí está la politóloga Rosario Espinal con nosotros. Un gran placer tenerla aquí. Muchas gracias. Los politólogos tienen trabajo todo el año, 24 horas del día. Los políticos en este país muy ocupados, los muy políticos viven inventando muchas cosas, entonces siempre generando un invento y una cosa nueva, y imagínense. Hay análisis que no se vieron en la universidad que se dan en la práctica, ¿verdad? Sí. No, en la universidad uno lo que aprende son las ideas generales. Digamos, y luego hay que adaptarlas a la situación. Incluso hay, o sea, la mayoría de las ideas ni siquiera se han generado a partir de la experiencia dominicana, sino que... Pero ha sido un error de los enfoques, porque aquí se generan muchas. Analizando el comportamiento de los políticos, aquí se dan cosas que no se dan en otro mundo, en otro país. No creo. Bueno, claro, en todo país hay procesos específicos, pero en términos generales, lo que ocurre aquí ocurre en muchos países. Es igual, pero de otra forma. ¿Sabes que con el asunto de los trabajos, los otros días escuché un cómico decir, en el único país del mundo donde se emplea gente para que pase una rayita a la factura que tú vas al supermercado, es aquí. O sea, tú vas al supermercado y en la puerta hay un tipo diciendo, haciéndote una rayita. Aquí nada más. Yo creo que nada más queda como una tienda que hace eso, y yo misma digo, y porque antes habían más, ahora como lo han eliminado y no tiene mucho sentido. Yo digo, bueno, pues que generen empleos ahí para que alguien para Rosario, iniciemos con el discurso del presidente Danilo Medina. Sé que se ha hablado mucho, se ha analizado de eso, mucho, pero todavía fue un discurso bastante extenso. Pero todavía hay aristas que no la población no la dirige mucho o todavía no la entendió. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que fue un discurso prácticamente allanando el camino para la reelección. Yo no entendí, yo dije, pero el presidente no dijo que iba ni que no iba. ¿Ustedes qué lectura le dieron en ese sentido? Bueno, lo primero que
aquí siempre hablan de reelección. Eso es un tema constante, entonces cualquier cosa es signo de reelección o no es signo de reelección. Entonces imagínate, si usamos esa variable, pues si el discurso fue reeleccionista, se supone que porque el discurso fue bueno. Entonces, pero lo que dicen que fue reeleccionista son los que dicen que el discurso fue malo. Entonces ahí hay una contradicción. Y yo estoy simplemente comentando lo que he oído, lo que hay en la opinión pública. O sea, si el discurso es reeleccionista, ¿cuál es el argumento? Bueno, fue reeleccionista porque enfatizó lo bueno. Pero la gente no es tan estúpida. Si un presidente enfatiza lo bueno y es irreal, yo no creo que lo lleva a la reelección, claro, porque la gente piensa, más o menos. Entonces hay que buscar otros argumentos. Lo otro que a mí me preocupa, sí, es que la misma oposición, al decir que el discurso es reeleccionista, le allana el camino a la reelección, porque va legitimando. O sea, ¿qué es lo que pasa con la reelección? Que si hay una legitimación mental en la gente, que la hay históricamente, este es un país donde hay un segmento de la población que históricamente ha sido reeleccionista. Lo sabemos por encuesta, cuando se pregunta si debe haber reelección o no, hay un porcentaje importante que cree que sí. Entonces, en un país donde hay una larga tradición de reeleccionismo, si usted se coloca en la oposición y dice el discurso fue reeleccionista, tal vez se cree que diciendo eso se denigra el discurso, pero en realidad lo que se hace es legitimar la posibilidad de una reelección. Entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que el cliché que se pegó del discurso es reeleccionista, pero quien lo más lo pegó fue la oposición. Lo colocó en el top of mind. O sea que cuando tú haces eso, tú, oposición, estás legitimando, porque ya la gente dice, es verdad, es reeleccionista, ya es un hecho, no hay nada que hacer, ya. O sea, tú le das luz verde, digamos, en términos de la actitud. Y yo pienso que deben tener mucho cuidado con ese tipo de análisis, porque el que esté en contra de la reelección, en vez de estar viendo reelección por donde quiera, lo que tiene que ver es la posibilidad de la no reelección por donde quiera. O sea, y estoy hablando de argumentos, o sea, no estoy ni siquiera diciendo una cosa o la otra. Por ejemplo, yo pienso que aquí no debe cambiarse la Constitución a cada rato para acomodar el tema de la reelección. Sí, he sido muy consistente en eso desde hace mucho tiempo. Yo creo que el sistema de una repostulación y nunca más es el mejor para acá, porque aquí hay que acabar con el caudillismo. Esa es mi postura, pero el que quiera realmente enfrentar la tradición caudillista, que es la que lleva a la reelección, que no es la reelección no viene de la nada, viene de una tradición caudillista. Entonces, si uno quiere enfrentar ese caudillismo histórico en este país, que viene de muy lejos, entonces yo pienso que en vez de estar hablando constantemente de reelección y de facilitarle el camino a cualquier intento reeleccionista, lo que hay que hacer es concentrarse en otra cosa. Ok, Rosario, hay un aspecto a lo interno, el tema de la reelección, a lo interno del PLD. Hablamos de dos figuras, por lo menos las cimeras, aunque también hay muchos funcionarios y legisladores que aspiran a optar por esa posición presidencial. Dentro del punto de vista del análisis, Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿cuáles consecuencias traería esta situación, este tema? Mira, el PLD tiene un gravísimo problema, porque es el último partido que queda unificado, pero es un partido que también ya ha caído en la trampa de todos, es decir, en la trampa del personalismo, en la trampa del caudillismo. Lo ideal, si el mundo fuera ideal, o si fuera ideal de acuerdo a mi punto de vista, fuera que Leonel Fernández y Danilo Medina se retiraran de la contienda. Ambos han gobernado, ambos se han postulado 3 veces. Y lo mismo se lo digo a Hipólito, o sea, si fuéramos del lado de la oposición. Ya ellos han gobernado. Entonces, si quieren institucionalizar un partido, tienen que saber que tienen que establecer mecanismos de sucesión, porque lo que vamos
ahora es a la 4ª temporada, para hablar en vocabulario de serie, sí, del match Leonel-Danilo, que viene desde el año 2007. Sí. O sea, el primero fue en el 2007. Luego vino el 2011-2012. Luego vino el 2015-2016. Entonces, ahora que vamos a entrar a la 4ª temporada de este conflicto, todo por un pleito por la candidatura. Entonces, ok, ellos vivieron una etapa de confrontación, es natural. Es natural. En el 2008 se impuso Leonel Fernández y fue a su repostulación que le correspondía constitucionalmente. Luego en el 2012 le apoya finalmente, después de la firma y los intentos por ver si se quedaba Leonel y demás, él apoya a Danilo Medina. Danilo considera que un periodo no era suficiente y cambia la constitución otra vez. Pero yo creo que ellos los dos deberían entender que lo que más le conviene a su partido no es agudizar la lucha entre dos figuras, sino ellos ejercer su poder, que lo tienen, ambos tienen mucho poder, ellos ejercer su poder para organizar un partido donde pueda darse una sucesión en el poder. ¿Lo van a hacer? Probablemente no. O sea, yo lo dije ahorita, o sea, dije, bueno, eso sería lo ideal, que institucionalicen ese partido con el poder que tienen. Pero como la tradición aquí es de caudillos y como la tradición aquí es sumamente clientelar y en torno a cada figura política se gesta lo que en la época de Balaguer se llamaba el anillo. O sea, son grupos, no son 2 o 3 personas, o sea, son grupos importantes que acceden a la distribución de los recursos del Estado, bueno, que son los recursos de todo el mundo, a fin de cuentas, por el hecho de estar en el poder. Entonces son luchas de poder que se dan tanto por las aspiraciones caudillistas de los líderes como por los grupos que rodean esos líderes que quieren acceder aún dentro de un mismo partido, porque se podría decir, bueno, pero son las mismas personas, son los mismos grupos, es el mismo partido, pero aún dentro de un mismo partido se gestan grupos de poder diferentes y eso pues unido a esa tradición de los líderes de creerse que siempre van a volver, siempre pueden volver, o sea, no olvidemos, Balaguer estuvo intentándolo hasta los 90 años, entonces esa es la tradición de la que venimos. Estos grupos parecen cada vez estar más radicalizados, incluso que sus mismos líderes, que Leonel y que Danilo. Y hay quienes piensan que pudiese haber una posibilidad de acuerdo, aunque parezca muy remota, de que uno de los dos decida, ya sea el presidente Medina, apoyar a Leonel Fernández o decidirse apoyar a Danilo Medina con miras a buscar una reelección que tendría que traer la modificación de la Constitución, aunque hay quienes debaten que habría otros mecanismos posibles, lo cual se ha cuestionado mucho. Pero también se presenta la alternativa de que pudiesen ellos dos ponerse de acuerdo para elegir un tercero. ¿Qué tan posible sería esta opción? Bueno, desde mi punto de vista, lo ideal es que ellos se pusieran de acuerdo y buscaran un mecanismo democrático de sucesión de poder y usaran su fuerza para eso, como expliqué anteriormente. Ahora, yo no veo en el escenario actual esa como la primera posibilidad. Si esa posibilidad se da, será porque se quedan sin otra opción. Pero va a ser la discusión de cuál de los dos, va a ser. Yo pienso que lo que se está ahora mismo, se está inmerso ahora mismo y creo que seguiremos viendo eso por un buen tiempo y quizás por el resto del tiempo, es una lucha entre Leonel Fernández y Danilo Medina, entre los leonelistas y los danilistas. O sea, eso es lo que se está dando ahora, eso es lo que se va a seguir dando. Si al final ocurre algo extraño y ellos cambian y apoyan un proceso democrático de primarias, bueno, pues será una sorpresa, pero no es lo que ellos están mostrando, que no muestran que están en eso, aunque eso sería lo ideal. Claro, la gente dice, bueno, al final ellos se van a enfrentar y se van a poner de acuerdo, porque más le conviene seguir en el poder que arriesgar una derrota. Bueno, el punto está ni siquiera en eso. El punto está en que si no hay ningún factor exógeno de crisis, o sea, si no hay ningún factor que debilite
sustancialmente el gobierno, una crisis económica de magnitud, por ejemplo, si no hay nada exógeno que realmente desplome el gobierno, ellos van a acordar probablemente por una simple razón, porque por más que se enfrenten estos dos grupos, la mayoría de las personas no van a irse fuera del partido. O sea, quien sea que fuera derrotado en este conflicto de los líderes, su gente va a preferir quedarse dentro de la estructura partidaria. Claro. Entonces, si alguien se va, que no estoy segura que eso va a ocurrir, pero si alguien se fuera, se iría muy solo. Entonces, por eso es que al final las cosas apuntan a que haya un ganador y un derrotado, y que al derrotado no le quede más camino que quedarse ahí tranquilo, porque sus seguidores, el problema son sus seguidores, porque la mayoría de sus seguidores difícilmente se lance en una aventura si ve que el gobierno está estable, que el gobierno puede, en este país la campaña cuesta mucho dinero. Entonces, si un gobierno está estable, cuenta con muchísimos recursos para desarrollar una campaña. Es muy difícil que muchos PLDistas se desmonten de ese barco y se lancen a un barquito sin mucha dirección ni posibilidad de triunfo. Entonces, eso es lo que al final forzaría un acuerdo, o no un acuerdo, sino forzaría a quien pierda a quedarse en la estructura partidaria. Bueno, a modo de información, hay que decir antes de irnos a la pausa que la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que estaba prevista celebrarse este jueves, pues ha sido pospuesta sin fecha, de acuerdo a un tuit colgado por el secretario general de esa organización política, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos a estar conversando con la politóloga Rosario Espinal con relación a cuál es la visualización del camino de la nueva o de la ley de partidos políticos y régimen electoral que cursa en el Congreso Nacional, porque al perimir en la legislatura anterior, ahora hay que reintroducirla de nuevo y ya se ha dicho que se va a hacer a través del Senado de la República. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Continuamos en el Tribunal de la Tarde, estamos conversando con Rosario Espinal, politóloga, que nos honra con su presencia aquí esta tarde. Hablábamos antes de irnos a la pausa con relación al camino, la visualización sobre ese camino de la ley de partidos, que ahora hay que reintroducirla en la Cámara, en el Senado de la República, perimió en la legislatura anterior en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar? Ciertamente hay posibilidad de que se pongan de acuerdo, ya que el PLD como institución no logró hacerlo. Bueno, yo creo que esa ley va al limbo, porque tiene para sumar, de la única manera que esa ley se aprueba es si los danilistas deciden que la van a apoyar y ellos concitan el apoyo de otras personas en el Congreso. Pero el problema que hay planteado dentro del PLD en este caso sobre las primarias, porque en el PLD el conflicto es sobre las primarias. El punto que quiere imponer el lado oficialista, que es la primaria abierta. Ahí no se van a poner de acuerdo. O sea, ahí no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, porque lo que es ventaja para uno es desventaja para otro. Claro. De la única manera que se pueden poner de acuerdo es si Danilo Medina es el candidato, entonces no importa qué tipo de primaria se usa. Porque el problema con las primarias es que si no es Danilo Medina y es alguien elegido por él para apoyarlo, o sea, no Leonel Fernández, sino que Danilo él apoya a alguien, esa persona le sería muy difícil en unas primarias cerradas ganarle a Leonel Fernández. Claro. Entonces, por eso es que para el danilismo es importante las primarias abiertas.
Ahora, si la confrontación es entre Danilo Medina y Leonel Fernández, bueno, pues el tipo de primaria es irrelevante, digamos. Yo siempre he dicho que aquí debería aprobarse una ley electoral básica que modifique la actual. Aquí nunca ha habido ley de partidos, aquí sí hay una ley electoral, que se modifique, que se actualice, esa ley es del 97, que se haga una ley electoral mínimamente aceptable, mira lo que estoy usando la palabra, mínimamente aceptable, porque tampoco tengo muchas aspiraciones de que esa ley va a ser muy buena. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tema en el cual todos los partidos, o casi todos los partidos, están de acuerdo en no regular el financiamiento privado. Y si no se regula el financiamiento privado, hay muchos problemas que no se van a resolver, pero no quieren porque todos los partidos se benefician de la no regulación del financiamiento privado y los donantes tampoco quieren que se regularice, que se controle o que se fiscalice el financiamiento. Porque regular el financiamiento privado significa que cada partido tendría que decir quién le dio el dinero, nombre, apellido y cédula. Entonces, los partidos no lo quieren hacer, ni grande ni chiquito. Ni el que da aporta tampoco. Ni el que aporta tampoco quiere aparecer públicamente, dándole a uno y no dándole a otro, o dándole a todos. Quizás ese sea el problema. Si me publican, voy a tener que darle a todos. Entonces, es muy difícil. O si le doy a todos, quedó mal. No, y el que da después, ¿cómo explica que es suplidor de ciertas instancias? O sea, es el tema. Es que la transparencia en el financiamiento de campañas, en el financiamiento de partidos, es la clave para entender muchísimas cosas. Claro. Entonces, ningún partido realmente quiere eso. Pero no estoy hablando del PLD, no estoy hablando del PRM, yo estoy hablando de todos los partidos. Entonces, aunque ellos digan otra cosa, en la realidad ellos no quieren eso. Entonces, eso dificulta que aquí se pueda hacer una buena ley electoral o una buena ley de partidos. Entonces, yo realmente pienso que para que las elecciones caminen más o menos, lo mejor sería una ley electoral mínimamente aceptable, que se actualice, que se acomode a la Constitución del 2010, porque la ley electoral es del 97, y que se introduzcan algunas otras novedades, digamos, en la ley, y que eso sirva de parámetro para las elecciones. Eso es lo que haría, lo he dicho muchas veces, pero es más sexy hablar de partidos y de ley de partidos, de lo cual no hay nada. Entonces, como la ley de partido tampoco va a regular el financiamiento, y como hay un tranque por el tema de las primarias, que es coyuntural ese tranque, porque es coyuntural ese tranque, entonces como hay un tranque por ahí, yo veo difícil la aprobación, o solamente si Danilo Medina quiere que haya una ley de partidos y la impone entonces con su gente, si los números le dan, para aprobarla a su manera. Esos son los escenarios posibles. Hay un escenario que no se haga nada. O sea, los escenarios son que no se apruebe nada, y aquí se vaya en el 2020 con una ley electoral del 97 y que la Junta Central Electoral en el camino vaya emitiendo resoluciones para resolver lo que surja de manera reactiva, y que la ley no clarifica o no contempla. Del desacuerdo. Por ejemplo, la ley electoral actual, como es del 97, no contempla nada que realmente tenga que ver con el conteo electrónico, o sea, porque en ese momento no había una tecnificación del conteo, ni hablar del voto electrónico, que eso no está planteado aquí, pero por ejemplo el conteo electrónico que resultó fallido, que después que se tenían todos estos aparatos, el día de las elecciones, no se hizo el conteo, se paró y se hizo todo a mano. Yo pienso que como aquí no pueden ponerse de acuerdo con nada, para que no gasten tanto dinero en más equipos, que vuelvan al palito a contar manualmente y ya. Y si duran muchas horas, que duren muchas horas y que lo hagan con su palito, porque aquí hay mucha desconfianza. O sea, aquí hay mucha desconfianza y pasar a un sistema electrónico requiere de confianza, porque en el conteo electrónico tú tienes que poner el papel, o sea, tú tienes que poner la boleta en una máquina que es la que te va a leer. ¿Cuál es la tradición aquí?
que están los partidos con representación en una mesa electoral como si estuvieran en un casino esperando quién se gana la tómbola. Y cada quien anotando los votos de su partido. Esa es la tradición. Y si tú le quitas eso a los partidos, aquí se va a armar un lío. Y eso fue lo que pasó en las elecciones. Claro, había otros problemas, las máquinas llegaron tarde, no se probaron adecuadamente, o sea, es cierto que había todos esos problemas, pero incluso si hubieran hecho las cosas bien, yo creo que al final hubiera pasado lo mismo, porque es que hay una cultura de mucha desconfianza y todos esos activistas políticos que tienen la vida entera sentándose en una mesa electoral a contar boletas a mano, lo van a querer seguir haciendo. Eso es muy negativo para los partidos pequeños, porque muchos de ellos ni siquiera pueden tener representantes en las mesas. Entonces, al final, tú tienes que los partidos grandes sacan ventaja y además, en el conteo de voto preferencial, es sumamente riesgoso porque ahí sí se pueden hacer con facilidad trampa. Claro. Por ejemplo, dentro de un mismo partido. Ni siquiera entre partidos. Dentro de un mismo partido, ¿a quién tú pones de ganador de la posición 1 en la circunscripción tal para la elección de diputados? O sea, si tú no tienes representantes de cada candidato, cada candidato no puede tener representantes en todas las mesas electorales. Vamos con el permiso de nuestra invitada Rosario Espinal a un contacto con nuestros auspiciadores. Cuando regresemos, siempre se habla de Leonel Danilo y como que limitamos el análisis a esa parte. Pero ¿qué pasará con el liderazgo interno, con el liderazgo medio, que también siguen a estos dos líderes del PLD? ¿Qué va a pasar se va a desarrollar, se va a estancar? Eso hablaremos cuando regresemos. Nos acompaña Rosario Espinal, politóloga, y decíamos antes del contacto, nos enfocamos solamente en Danilo y Leonel, pero ¿qué va a pasar con ese liderazgo medio de los partidos? Bueno, ese liderazgo medio opera a nivel medio, o sea, en cada municipio. Es el que dinamiza el partido, lo que dinamizan, si se quiere. Sí, porque, o sea, cuando tú tomas un municipio, por ejemplo, ahí se mueven recursos, ahí hay muchos miembros del partido, líderes del partido a nivel local, que tienen su papel. Pero quizás la inquietud de Mildred, yo acuñando algo así, ellos se quedarán en ese liderazgo medio y los que tienen aspiraciones presidenciales. Eso es porque se entiende que el mayor ascenso que puede tener un líder es ser presidenciable, que si no llega a la presidencia es un político fracasado en países como el nuestro. O viéndolo quedándome en la parte media, sino por ejemplo los diputados, los senadores. La vez pasada todos fueron reelectos. No reelectos, no se puede decir ni siquiera reelectos porque no hubo elección. Fueron reconfirmados en los puestos. El que aspiraba a senador por una demarcación ya se quedó ahí. Lo propio los diputados. La mayoría, todos fueron confirmados. Una de las razones por las cuales es muy difícil que no haya ley de partidos es porque si tú tienes una ley de partido que establece que tú tienes que hacer primarias para elegir a toda esa gente, la reserva de candidatura se eliminaría o por lo menos quedaría en un porcentaje establecido pequeño. Entonces tú no puedes hacer ese tipo de pacto que es fundamental para tú hacer reforma constitucional. Esa es una de las razones por las cuales es muy probable que la ley de partidos se quede en el limbo, porque si tú dices aquí hay que hacer primarias, o sea, la primaria no solamente se aplicarían a la candidatura presidencial, o sea, tendrían que aplicarse a todas las candidaturas, con lo cual tú no podrías hacer la reserva de candidaturas tan grande que hizo el PLD, porque el PLD le garantizó a los senadores, a los diputados e incluso a una parte de los alcaldes y regidores su repostulación. O sea, fue mucha gente en el PLD que se quedó, pero claro, los legisladores, sobre todo porque ellos son los que hacen la modificación constitucional, pero en el paquete, dado que se dejó a todo el mundo ir a una reelección en el Poder Legislativo, en el Congreso, pues ahí muchos alcaldes también se montaron y dijeron, bueno, pero si dejan a eso, déjenme a mí, y qué sé yo. Pero bueno, a nivel municipal hubo un poquito más de competencia, digamos, electoral para elegir la candidatura. Pero yo pienso que sería muy difícil aprobar una buena ley de partidos cuando aquí ya
los partidos se han acostumbrado a hacer ese tipo de arreglo. Y si tú tienes una buena ley con mecanismos democráticos de selección de candidatura, tú no tendrías como menú de opción garantizarle a los legisladores para que te aprueben A o B que se van a quedar con su candidatura. ¿Y qué va a pasar entonces con el relevo político en los partidos, especialmente la juventud que aspira a esas posiciones? Porque vemos que a veces se renuevan algunas opciones, pero son los hijos de los que ya fueron diputados o senadores, ahora entonces se les cede una curul, o las esposas y demás. Entonces esa posición no se llena por una mujer tal vez que sí tenga la capacidad y el liderazgo dentro del partido, sino por una que fue elegida de dedo. Bueno, precisamente eso es lo que sucede. Así como los que tienen el poder quieren perpetuarse en el poder de manera directa, ellos mismos, si por alguna razón no pueden ser ellos mismos, entonces, bueno, eligen a alguien cercano de manera, digamos, familiar. O si una persona, por ejemplo, si el padre es ministro, el hijo compite para ser diputado, o para ser alcalde, o para ser regidor. Entonces, bueno, ahí viene ya una especie de sucesión familiar o de diversificación familiar en términos de los cargos. Pero lo vemos también en los partidos de oposición. O sea, esa idea de que ser el familiar de un dirigente importante del partido te va a dar más posibilidad, te da nombre de entrada. No hay recursos. Claro, te da recursos, te da recursos y te da y ya tú tienes el nombre. Más o menos hecho. Claro. Entonces, tienes el nombre, tienes recursos y tienes las conexiones dentro del partido que ya te la van allanando, te la va allanando tu familiar. Entonces, es muy ventajoso para esas personas colocarse. Y así es que se están colocando algunos jóvenes que pueden llegar a posiciones de diputado, de alcalde, de regidor, y eventualmente, cuando sus padres ya estén viejitos, pero que le queda todavía unos años larguitos, porque la generación del PLD que llegó al poder joven. Sí. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. La generación, cuando Leonel llegó tenía 46, creo. Sí. O sea, toda la generación del PLD que llegó al poder, que está en el poder, presidentes, senadores, ministros, diputados, toda esa gente era relativamente joven cuando llegó al poder. Entonces, por eso ellos han durado mucho en el poder y todavía no son viejos propiamente. No, ahora son más poderosos. Gracias a Rosario Espinal por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también las gracias por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en Coral 39 y 8 de Tricón.